y también de autores a través de revisiones, ¿no? ¿Ustedes están viendo? Sí. Ah, sí. Lo que pasa es que acá el poco no es como oscurecer mucho, ¿no? Acá. Bueno, entonces, los triggers o los desencadenantes de las cosas que van a estar sucediendo en las organizaciones, ¿no? No vamos a hablar de cada una de las tecnologías en específico, sino que vamos a hablar de la tecnología. Pero bueno, sí son estas tecnologías que seguramente vieron, como decía la Rich y por otros lados, ¿no? Las que van a estar marcando la pauta de esta cuarta revolución industrial o de esta revolución tecnológica, ¿no? Que tienen que ver con la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la nube, digamos, ¿no? Todo lo que hacemos a través de la nube y los distintos programas y la gran cantidad de datos, el manejo de datos, te debo la averiguación, la que dije data, me acordé, la internet de las cosas, y por el otro lado, tendencias que en realidad son sociales o que tienen que ver con otros temas, que ahora vamos a ir viendo por qué, pero que tienen que ver con, quizás fui alarmista, pero yo le puse indicadores ambientales en rojo, indicadores de salud en amarillo, y la agenda de derechos global o los ODS o los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito en alguna de estas cosas. Entonces, la tecnología como el gran contexto o paraguas o encuadrador y disparador de todo esto que vamos a estar conversando, mezclado con algunas tendencias que son sociales o psicosociales y que vienen o globales y que van a estar impactando, ¿no? Entonces, ¿por qué van a estar impactando estos temas en las organizaciones? Bueno, estamos en un momento como de, le podemos llamar de agenda de derechos o de activismo global, de reivindicación de una serie de colectivos y de sus derechos, ¿no? Que van tanto como desde por las mujeres, por los afrodescendientes, por las personas en situación de discapacidad, por N cantidad de colectivos, colectivo trans, etcétera, que van a estar reclamando un lugar en las organizaciones que hasta ahora, de cierta manera, les fue negado, ¿no? Y si bien esto puede estar pasando en otros lugares, también va a pasar cada vez más acá. De hecho, bueno, está pasando, ¿no? Después vamos a charlar de qué cosas pueden impactar en la organización directamente, pero en definitiva, esos colectivos también van a luchar por su acceso a la tecnología, ¿no? También hay gran desigualdad en el acceso a la tecnología y a las competencias tecnológicas. Acá capaz que vos, Estela, tenés más informes bajo la manga. Yo estaba pensando en algo que pasó hoy de hay un curso, eso no tiene que ver directamente, pero tenemos un curso de inglés para maestros, ¿no? Es gratuito, es online, tienen una instancia donde se encuentran con el profesor, como hacíamos nosotros, vía Zoom, con otra plataforma, y después el trabajo es así. Y hoy teníamos la devolución del instituto, que a cargo de eso, teníamos la devolución de acuerdo a lo que a la encuesta que habían hecho, a la encuesta de cierre de conformidad de los distintos docentes que participaron. Y una de las sugerencias que había, o sea, como oportunidades de mejora, cosas que ellos creían que había que mejorar, eran los gráficos del curso, lo que proponía el curso, la plataforma, que en realidad fue testeada y había ido, o sea, fue a revisión y la revisamos todo, y qué sé yo. Con respecto a esto, al género, a la etnia, estoy haciendo memoria porque lo leí hoy, y estuvimos en la reunión una vez, 12, y después no volví a él, pero era como todo esto, ¿no? Entonces, lo que nos decía el instituto, en realidad a nosotros, que estaba rindiendo cuenta de lo que había hecho, cómo había trabajado, qué sé yo, a ellos les sorprendió en realidad, porque no se habían dado cuenta de que podían estar hiriendo la susceptibilidad de alguien porque consideraban que eso estaba todo contemplado también. Y en realidad ese material pasó por revisión nuestra, o sea, no nos dimos cuenta realmente si en la plataforma eso, o sea, pensamos que estaba y generalmente está, quedamos en que lo vamos a revisar de vuelta junto con ellos a ver si realmente es así o era que la persona estaba hipersensible, pero es un tema que está. Bueno, es súper interesante porque además que yo que soy
nosotros somos del palo de la comunicación, todo lo que es representación visual, ¿no? Eso pone, visibiliza situaciones, ¿no? Entonces el hecho de que vos no veas, ¿no? Entonces, la trabajé con una compañera del área más gráfica y visual, geográfica, había relevado todos los símbolos que hay en la calle, un montón de aspectos en los baños, en esto, de señalética en general, y en general hay una figura masculina que representa todo un montón de aspectos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una presentación PowerPoint y buscamos imágenes de liderazgo, generalmente vamos a encontrar una representación masculina del liderazgo. Eso viene cambiando, pero tampoco, nunca vamos a encontrar una persona trans liderando, nunca vamos a empezar a encontrar una persona en silla de ruedas liderando. Entonces, seguramente acá en Uruguay nunca nos volvería a poner una persona de piel negra liderando, ¿no? Porque no lo vemos estudiando, no lo vemos acá, no lo vemos, no se nos ocurre visualizarlo liderando, ¿no? Entonces, esto va a estar en juego, ¿no? En cómo vamos a representar a estas personas, cómo vamos a incluir. Está en juego todo lo que se llama el activismo interno, cada vez aparecen más voces. Las que más están oyendo ahora son las de las mujeres, ¿no? Reclamando lugares en la estructura, o reclamando determinados puestos, o reclamando algunas cosas. Pero en realidad lo mismo puede suceder con, como decíamos, personas en situación de discapacidad, afrodescendientes, personas de distintas etnias o colectividades, personas con distintas orientaciones sexuales, ¿no? Es decir, hasta ahora no nos ha pasado que un gerente de empresa, por ejemplo, abiertamente diga que es homosexual. Capaz lo es, pero no lo sabemos. No tenemos esos modelos todavía habilitados y esto va a empezar a pasar. Entonces, este activismo global, este acceso a derechos, va a empezar a permear todo en las organizaciones, también, como en el resto de la sociedad, ¿no? Y también va a implicar este cuidado como de las imágenes que uso, de las fotografías que saco, del lenguaje que utilizo para comunicar, va a impactar en la marca, sin duda, en la organización, ¿no? Y vamos a ver que va a impactar para adentro, ¿no? Pero también tenemos este tema del acceso a la tecnología, ¿no? Que también a partir del COVID nos dimos cuenta que era desigual, ¿no? Un poco estamos muy orgullosos y vamos a ver que Uruguay tiene estas paradojas, ¿no? Estamos muy orgullosos de nuestra conectividad y todo es fantástico, tenemos el plan Ceval y está buenísimo, pero después vimos que en realidad en la práctica la familia no tenía wifi, un montón de familias no tenían wifi, no tenían las condiciones para que el niño se sentara y estudiara y lo acompañara. Ni la locación, no tenía y dónde. capaz que estaba, no sé, con la cebalita, no sé, arriba de la cama y le pasaba el gato, el perro, el hermano, el tío, en el fondo vendían, yo qué sé, ¿no? Y después otro fenómeno que está muy estudiado es que en determinados niveles socioeconómicos, en realidad el celular se cambia mucho. Bueno, está en juego esto de la portabilidad numérica y demás, porque en realidad no podés pagar el celular, tenés tarjetero, lo perdés, lo devolvés. Nosotros en general tenemos que tener el mismo número de celular y a mantenerlo y a cuidar nuestros contactos. Y esas personas van quedando incomunicadas y desde la escuela no se pueden comunicar. Acá de vuelta vos tendrás mucha más información que yo, capaz podés comentar algo de eso. No, en realidad el tema del entorno, de dónde están y la accesibilidad, por eso ves los chiquilines sentados por la escuela, con la computadora en la falda, es porque tienen la antena en la escuela, la antena que tiene wifi en la escuela. Entonces por eso los ves afuera, si vos pasás por las escuelas, por ejemplo, en verano, los ves sentados afuera. Y es por eso, es porque la conectividad está ahí. En un tiempo veías padres sentados con la computadora también, en determinados lugares, afuera, si prestabas atención, yo creo que tiendo a mirar y ese tipo de cosas, entonces, pero también. Pero qué buen punto para captar a la gente ese, ¿no? Porque en realidad estás atrayendo hacia... bueno, la escuela siempre, sobre todo... Aunque sea una conectividad, pero estás atrayendo los alumnos, los padres, o sea, es como una oportunidad, ¿no? Sí. Para generar un contacto. Y yo creo que fue en una red internacional que hay, que está participando en CEVAL,
no me acuerdo si son datos de Uruguay o eran datos de Latinoamérica, que en realidad la forma en que se conectaron los estudiantes mayoritariamente fue el dispositivo era el celular, no desde la computadora. No. Y aparte tenés el tema del cuidado del dispositivo. Claro. Quintiles más altos tienen las computadoras más altas, quintiles más bajos tienen las computadoras más bajas. Por eso el número de celular, el poder por tener tu número de celular y conservarlo, tener acceso, todo eso es como fundamental. Y tampoco en niveles sociales más. Nuestros hijos seguramente tienen todo celular y demás, pero en niveles sociales más bajos también es más difícil, acceso a un buen celular, a una buena recepción, etc. Esto tiene impactos a mediano y largo plazo. Acá vos también debes seguir teniendo mucha información vos. Con el tema de las competencias que van a ser cada vez más requeridas en los puestos laborales, ¿no? Van a estar cada vez más vinculadas a tareas complejas y aplicaciones cognitivas complejas, y cada vez menos, bueno, y por supuesto de manejo y competencias para la tecnología, y cada vez menos para el uso de, para las tareas más automatizadas y menos complejas. Muy bien. El momento de fábricas, ¿no? El típico momento fabril, de la cinta de producción. Y también para ver lado bueno de que al hacer un robot o una máquina, deja al hombre fuera y el riesgo lo tiene la máquina y no la persona. Sin duda, parte de las cosas buenas lo dice el punto siguiente, pero tiene esto de que aumenta la desigualdad, ¿verdad? Entonces, si yo ya soy chico y ya no estoy accediendo a eso, y ya no estoy desarrollando esas competencias, ¿no? Competencias desde muy básicas como copiar, pegar archivos, mandar, subir información, grabar videos, no sé qué, y competencias cada vez más sofisticadas, eso va profundizando esa desigualdad. ¿Qué va a pasar también con esos colectivos, ¿no? ¿Qué lugar van a tener además en la organización esas personas que no están teniendo esas competencias tecnológicas? ¿Qué va a hacer la organización con esas personas para generar, si les va a generar un lugar, o en realidad las va a expulsar o desvincular de la organización? ¿Por qué también hay políticas y hay estímulo a esto de que las mujeres también ingresen a estas famosas carreras STEM o a la formación en tecnologías y demás? Porque se ha visto que en realidad también hay una diferencia en ese sentido, ingresan muchos más hombres. Son las carreras del futuro y que van a aprovechar las competencias tecnológicas. Entonces estamos dejando, al no entrar mujeres a esas carreras, también estamos generando una desigualdad. Y lo que decía, ¿te acordás? Que iban a hacer un proyecto para insertar la parte de educación en los quintiles más bajos, y era toda la parte de humanidades. Entonces, como que se presupone que esa colectividad puede tener acceso a ese tipo de formación en humanidades, pero no en una ciencia madura. Era el bachillerato humanista. Claro, entonces, ¿me entendés? Pero tiene que... En Ceibal hay un área que se llama Jóvenes a Programar, no sé, y el año pasado, yo no me acuerdo qué año, pero el año pasado me acuerdo que el grupo era mujeres, para mujeres. Bueno, es que claro, hay muchas menos mujeres programadoras, desarrolladoras, y en realidad para ahora nosotros es como una competencia específica, pero a mediano plazo va a ser básica programar. Entonces, eso va generando cada vez más desigualdades, ¿no? Eso es lo mismo, ¿qué accesos van a tener esos colectivos? En esa agenda de derecho va a empezar a entrar el acceso a estas competencias y a la tecnología, y las organizaciones van a empezar a tener este problema de cómo van a manejar eso también, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar a medida que se van automatizando procesos, que lo van haciendo robots, que en realidad las cosas se van comunicando entre ellas, ¿no? Y en el supermercado... Eso te iba a decir, que ya hoy por hoy tenés las cajas automáticas, los bancos, ya el banco está en el celular. Exacto. Son básicamente. Supermercadismo y bancas son de las áreas más tecnologizadas o que han iniciado o que están más avanzadas en lo que es transformación digital, igual. Entonces,
si en la góndola en realidad vos vas a sacar el producto y la góndola ya va a detectar y ya va a llamar directamente al proveedor y ya van a generar la reposición y no tenés un reponedor. ¿Qué van a hacer los supermercados con los reponedores? Entonces, va a haber una desvinculación en masa, va a haber una reconversión. Eso va a generar issues, va a generar problemas en las organizaciones, ¿no? Indicadores de salud, las expectativas sobre desarrollo y seguridad laboral están a prueba. Parte de los componentes del contrato psicológico que nosotros establecimos con las organizaciones, esto de que esperamos recibir a cambio de lo que damos, parte de esas expectativas tienen que ver con la seguridad laboral y con cómo te desarrolles en la organización. Esto cada vez empieza a ser más incierto, ¿no? ¿En qué medida en el corto, mediano plazo mi puesto es prescindible? ¿Qué medida realmente tengo de desarrollo, no? ¿O qué competencias voy a tener que estar todo el tiempo generándome para poder desarrollarme en esta organización? O en realidad vamos a estar en un mundo donde nos vamos a ir moviendo de organizaciones porque en esta voy a quedar obsoleta y me voy a mover a la verdad. Transmito el paso. ¿No? Entonces, eso también se va a empezar a poner en juego, eso de qué tipo de contratos psicológicos establecer, capaz que es más flexibles, más vulnerables, más a corto plazo, más transaccionales. O sea, esto es lo que me da la organización ahora y después me voy a aquella otra, porque bueno, esto también está generando, la tecnología está generando estos cambios, ¿no? Y las nuevas formas de trabajo. Y las nuevas formas. Uber, por ejemplo, el caso de Uber de Venus es una nueva forma de trabajo. Conductores asociados que no están en relación de dependencia, pero... Exacto. Indicadores de salud en amarillo. Yo le puse en amarillo, pero si hay alguien más dedicado a la salud lo podemos discutir. Pero lo que sí es cierto es que todos estos cambios tecnológicos están impactando en una u otra medida en la salud. De hecho, si miramos las carreras del futuro, les digo para nuestros hijos, básicamente todo lo que tenga que ver con tecnología, por supuesto, y el otro gran área es, ¿vos eras sectóloga de Adriana? No, yo hice la gestión humana. Y el otro gran es la psicología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud mental es lo otro que está en crisis, ¿no? Tiene que ver con este mundo pandémico, vulnerabilidades, riesgos, esta gran inseguridad, este mundo buca del que charlábamos, de mucha incertidumbre, de mucha ambigüedad. Esto que yo los jorobaba la otra vez, que yo me siento de una generación que no perdió todos los encuadres, ¿no? de relacionamiento entre los géneros, padres e hijos, entre el trabajo, el ambiente, ¿no? Está todo puesto en cuestión. Eso genera como grandes angustias también, bueno, sin duda el problema que tenemos en Uruguay, con la depresión, con el suicidio, con todo eso, ¿no? Concretamente en el trabajo, la tecnología también está afectando, ¿no? Esto del trabajo remoto, el trabajo híbrido, que es para todos, no es para todos, algunos sí, algunos no lo soportan también, algunos en la casa están solos y quedan aislados y eso deprime mucho y complejiza, otros lo manejan mejor, otros tienen la múltiple demanda si se quedan en la casa porque tienen que atender. Siempre teníamos el problema de los múltiples roles que teníamos mujeres, ¿no? En el cuidado de nuestros padres, ¿no? Porque además justo convergen varios problemas. Claro, porque a nivel laboral, ¿no? y social, digamos, el rol de la mujer. Y en Uruguay además eso se mantiene, el cuidado de nuestros padres, ¿no? Un adulto mayor, ¿no? Como que tiende a recaer de alguna manera en de los hijos, el del hogar, ¿no? Esta multifuncionalidad que de alguna manera se manifiesta, y bueno, a veces te pasa que ejercer el rol laboral mientras ejerces el de madre, el de jefa de hogar, porque tenés que organizar la dinámica de una casa, genera realmente mucho estrés. Estos 2 años han sido muy complicados a nivel de productividad. ¿Cómo puedo medir la productividad de mis colaboradores de la misma manera que lo venía haciendo? No. Inviable, porque ¿qué indicadores uso? ¿Qué descriptores? O sea, ¿qué situaciones contemplo? Nos pasó con una colaboradora, vos que decías esto de los celulares, que ella decía, en mi casa el único celular bueno es el mío.
y se lo Se tengo que toca a mis turnar, hijos. tengo 2 hijos, porque por un tema de Enseñar. descarga de archivos, de Mm. cosas, se los tengo que turnar, pero uno está en la escuela, otro está en el liceo, y realmente le generaba mucha angustia, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta dónde, ¿no? La empresa también puede asumir como un compromiso con esos trabajadores, ¿no? Como buscarle Sí, de humanizar también. las condiciones o los recursos para Pasó una situación allá en el trabajo, una persona de una sección que no la pude identificar bien, la mandaron a trabajo en la casa remoto y la mujer pidió la silla. O sea, una cosa Sí. que parece absurda, pero digo, no, que no tenés una silla para sentarte, no. Capaz que las sillas que tenía en su casa no, y eran pueden para estar comer. horas, 8 horas. ¿Está? claro, Ahora, obvio, vos necesitas obvio. una silla que sea, una cosa que sea ergonómica, ¿no? Porque si vos estás todo el tiempo sentado, la tipa la pidió, le dijeron que no todavía. Claro. O sea, no le dieron una alternativa de, bueno, sí, yo qué Sí, sé, creo que le buscamos la vuelta, en ¿no? Uruguay tuvimos toda la gama desde las multinacionales que Pero dieron la también- luz la pero- computadora. Pero también te El mandaban a celular tu para la conexión casa, a internet, todo. pero en el Estado te mandaban a tu casa Sí. y no te daban No te nada. daban nada. No, esta no se Consideraban que era un beneficio que te estaban dando mandarte a Sí, tu casa. claro, Que porque vi las vos... fotos de pedido ya, ingresé a trabajar a pedido ya, estaba el kit con la mochila, la computadora, el Claro. celular, con todo, o sea, para poder conectarse, o sea, es todo. Claro. Sí, sí, sí. La verdad me sí. llamó la atención, la nueva bienvenida laboral era con el Con kit el kit de trabajo de remoto. trabajo remoto. Claro. Pero, Y no después todos. el gran temor empieza a ser también la desconexión, ¿no? Esto del derecho a la desconexión, ¿no? Hasta qué hora me pueden llamar. Esto está contemplado también, por ejemplo, en nuestra ley de Pero esa teletrabajo. ley, está mal esa ley, porque esa ley no dice que vos puedes hacer todo el horario de corrido y ahí afecta un derecho. Pues 8 horas es lo que dice la ley, también. Sí, yo no me voy a poner a discutir Pero- la ley, pero sí sé que estuvo controvertido porque la ventaja del remoto es que vos te lo podés administrar y entonces si un día querés trabajar, yo por ejemplo ahí estoy trabajando de muchas horas. Entonces, por ejemplo, te lo podés administrar y otro día no trabajar, Pero ¿no? mirá que lo critico en un buen No, sentido, pero ¿no? es cierto, el derecho a trabajar 8 horas, claro. Digo, Igual como todas ¿y las cómo se nuevas mide, normas, no? Pero está el Lo que siempre pasa que son factibles de ser revisadas y Sí, una mejoradas. cosa es el y- teletrabajo y otra como el trabajo a distancia. Porque en el Claro. caso nuestro trabajamos como a distancia. O sea, vos las 8 horas tenés que estar conectado. O sea, claro, vos haces pero- un turno. Entonces, no es que lo trabajas a cualquier hora. En tu No, caso, hay distintas claro, O sea, realidades. por la según la organización, realidad. Pero está el famoso después contrato full trabajás time. más allá de las 8 horas. Cuando te eso contratan incluye- full time y es como estás a disposición, pero bueno, estás a disposición las Claro, 8 pero son horas algunos más. cargos, Claro. pero en otro, ¿qué es eso? Y las 8 horas son las 8 horas. Claro, pero la gama de opciones es múltiple y siempre. Y la ley va a A ser. eso se agregaba todavía todo el tema de las condiciones de la conexión, sí, ¿no? Sí. Las condiciones de la localidad, porque si tenías buena iluminación, ¿no? Sí. Condiciones para trabajar en... Pero hablando de seguridad y salud, también en el espacio, casi todos los que hacemos trabajo remoto, trabajamos desde nuestra casa. Y es un ámbito que en realidad la función que tiene es de Es otra. integración de la familia, ¿no? El ocio, distensión, descansar, dormir. En el mismo entorno. Es mi entorno de trabajo, el de mi pareja, el de estudio de mis hijos, Sí, sí, y además es donde descanso, donde los ratos de ocio, porque ahora estamos todos saliendo, pero si recordamos al principio no podíamos ir ni a la plaza ni al supermercado, Sí. iba solo uno, Y eso o sea, no los pasaba estaban porque no está en la cerrados, computadora. ¿no? Entonces el ocio y recreación también se va a ir. Los ámbitos de convivencia de la familia para dialogar, para cosas en la misma mesa donde trabajo y mi Sí. hijo estudia mi cosa, sí. levantamos todo y ponemos el maní y vamos a comer en el mismo espacio Sí. físico, Sí. y eso, No te como permite, todo no riesgo. te permite cortar y desconectar. Claro, pero el problema de los riesgos es el tiempo de exposición, como También. todo riesgo. Entonces el estrés que se fue como acumulando a lo largo de los meses, con las horas y demás, para lo que tiene que ver con seguridad y salud, es una alerta importante, porque no solamente le afectaba a los niños y a los adolescentes, sino también al adulto, porque le genera mucha ansiedad y sobre todo ansiedad, ¿no? Porque Estoy con chequeando por las ansiedad dudas si había un uno se mensaje acumula. de no se vea, no se escucha. Y esto generaba como mucha ansiedad, no solamente en los niños y en los adolescentes,
sino también en el adulto, porque escapa todo a tu control, no es algo, yo controlo a qué hora salgo de mi casa para llegar al trabajo, ¿no? Y esto de que uno trabaja 8 horas, salgo del trabajo Sí. y no mezclo, Sí. ¿no? El trabajo con la vida familiar, poder cortar. Bueno, esto eso que el vos remoto decías. definitivamente lo pone en duda o en cuestión si nos vamos a seguir organizando la vida de la misma manera, ¿no? Y esto ya venía así, si vieron el artículo ese que teníamos, que compartimos en el curso de dirección estratégica sobre esto del mundo VUCA y las tendencias, ya se venía viendo que había una transformación en que ya veníamos haciendo esto de no esto de que puedo ir a la plaza, mandar WhatsApp de trabajo, o estar conectado y como que estoy trabajando y en el ocio a la vez. Y eso hasta dónde es sano, pero hasta dónde ya es inevitable también hacerlo, ¿no? Es decir, Es inexpugnable, ¿no? Esto ya, el estrés pulula, porque vos no podés estar en alerta y con todos los sentidos en todos los lugares. Que estás en tu casa, estás con los chiquitines, estás en tu trabajo, te están mandando mail, hacer pedido, hacer lo mandado, pará. ahora es muchas posiciones, ¿no? Porque también hubo muchas personas que les bajó muchísimo el estrés al pasar al remoto. Porque no todos tenemos las mismas herramientas internas Exacto. para afrontar de igual manera una situación que nos atravesó a todos. Y por Este ejemplo, estaba feliz. había gente, claro, También depende de que no estés Sí, en el estrés. en Yo general- colegas, es lo o sea, que si decía vos ella. tenías En una hora de general- viaje, vos tenías una hora de viaje en la oficina y ganaste 2 horas de vida por Exacto. día, ahorraste, Sí, depende todo. de la situación. Si en Pasaste tu más casa tiempo estabas en tu tranquilo, pasaste más tiempo, si tenías las condiciones para lo trabajar. que te dice mucha Y gente no es, tenías el estrés Claro. de ir y sentir que te ibas a contagiar. Entonces, Yo lo que pero vi es que viene en el comienzo general, de la pandemia. la gente joven era la que tendía más al remoto. Pero, No sé, yo vi creo gente grande que todo también. Bastante, ¿no? La gente grande. con el remoto. Sí, volví a seguir a la presencialidad. Claro. Pero por un tema de tranquilidad, de que en la oficina te tocan el timbre todo el tiempo, te llaman por teléfono todo el tiempo, Eso, y en y eso tu aumenta el casa estrés. no, Claro, porque el celular es tuyo personal y no se lo pasas a todo el mundo. claro. Claro. Pero además el estar lejos del jefe, o esto que vos decís, la posibilidad de concentración, ¿no? A mí me pasa en realidad, si yo estoy en la oficina que es compartida, cuando quiero trabajar en tesis o en el timbre o en algo, che, me voy a casa porque la oficina Sí, no sí, puedo. te hablan, te interrumpen. Se abre la puerta. Entonces, esto también de que bajan los estresores a veces por estar en remoto. Así como muchas mujeres también se estresaron por toda esta la demanda, o hombres, también en realidad a otros les bajó el estrés porque les podían ir a buscar a sus hijos a la escuela, o podían almorzar con sus hijos, ¿no? Yo pude almorzar con mi hijo, por ejemplo. Por primera vez. Yo podía almorzar Toda con la mi hijo, vida. le hacía una almuerzo en el colegio. Tiempo distinto. Claro, el remoto, yo quedé en una modalidad híbrida y te habilita esas cosas que compartí otros momentos, otros tiempos que de repente antes no podía, ¿no? Piensen que algunos artículos que hablan de esto de la gran renuncia, no sé si lo En han Estados leído, Unidos. De que no quiere borrar. y en Argentina. Yo tengo 2 amigas que no volvieron. Y dijeron, no, para hacer lo que estaba haciendo antes, para viajar todas las horas que viajaba. Lo que está pasando también en el Estado es que, a punto de partida, de que ya hubieran querido quedarse algunos años más, llegaron a la edad, y dice, me tengo que presentar, renuncio. O sea, Claro, teniendo posibilidad de seguir trabajando porque lo permite, me tengo que presentar, renuncio. claro. Y ha pasado. Y bueno, y también tiene que ver con esto, con que se dieron cuenta que había otras posibilidades, otra calidad de vida, en trabajar desde casa, o en trabajar más. Yo porque estaba viajando 2 horas todos los días para, ¿no? Entonces empezó la gente como a ver otras formas de vivir. En ese sentido el bienestar se venía poniendo allá, ¿no? Como muy en el centro, en gestión humana, hablamos de a veces, bueno, ustedes lo tuvieron a Charlie Estela, que yo lo cacho porque es Chief Happiness Officer, ¿no? Es jefe de felicidad, lo que es muy gracioso, hizo todo un curso por eso. Y esto de que la felicidad o la psicología positiva, me escuchan mis compañeros de departamento además, distintas, pero el bienestar, ¿no? Está muy en el centro, ¿no? Esto de que tanto que los cachamos a los millennials,
que no les importaba el trabajo, que les importaba más la vida personal, y que qué horrible. Y ahora los entendemos. Y ahora digo, pero si tienen razón, Deme dos. pero si tienen razón, ¿por qué estábamos protestando? Porque no trabajan tanto y quieren vivir en el, ¿no? En el pasto. Dejada la vida por llegar en hora y no pasa nada, sino Claro, si te demoraste, en conectar, no es Dios. claro. Desdramatizar también algunas cosas que las teníamos como muy... Bueno, por ejemplo, he escuchado anécdotas de consultoras locales, no de las consultoras grandes, ¿no? Consultoras muy formales, muy, no sé si vos las escuchaste también. Y claro, todo el mundo estuvo trabajando un mes en pantuflas y pijamas. Entonces volver a eso costaba un montón. Y entonces se han flexibilizado las formas de cómo vas vestido, ¿no? O sea, un casual verdaderamente casual y no un poquito más, ¿no? Entonces es impresionante cómo esto impactó en las formas de vivir. Voy a poner esto del bienestar, el centro en las personas, no solo en la organización, no solo en el producir, no solo en la productividad, ¿no? En esto de que si las personas no están sanas mentalmente, no van a producir nada. Entonces, como poder volver el foco en eso, y bueno, los indicadores de salud están un poco en alerta, ¿no? No solo por, bueno, vieron que se bajó la expectativa de la calidad de vida con esto de la pandemia, bueno, hay algunas cosas ahí de salud en general, pero, bueno, vos tenés capaz más datos. Lo que pasa es que salud, yo trabajo en una institución de salud, digo, no se hacen tampoco muchos datos, no surgen muchos datos. Macro, global. Claro, o relacionados con las organizaciones. Claro. Sí, tuvo durante la pandemia, justo hoy presenté un informe, lo que fue toda la actividad, el desarrollo de la actividad de la pandemia, y los primeros meses en Uruguay, post declaración de pandemia, o sea, en marzo no, pero abril, mayo y junio de 2020, la actividad bajó, pero después lo que empezó a verse que había pocos casos, que llegamos a tener casos y demás, se empezó a retomar hasta que después otra vez cayó, cuando empezaron a haber más brotes y demás. Y bueno, cuando empezó los efectos de la vacunación en junio, otra vez se retomó. Pero hubo un deterioro, por ejemplo, en lo que eran los controles, claro, que la gente no se controlaba. Sí, porque tenía miedo, porque los médicos le decían, no, espera, se postergaron muchos controles de rutina, salvo los que se consideraban estrictamente necesarios. Y eso generó que cosas que no se consideraban urgentes pasaron a costar la vida a mucha gente también. Claro. Porque decías, no, voy a esperar porque ahora no quiero ir. Se recomendaba que no fueran presencial. Claro. No es lo mismo una videoconsulta que una consulta presencial o una consulta telefónica. Claro. El médico no ve o no llega a ver o detectar. Y eso le costó caro a mucha gente. Sí, ahí está. Y bueno, y además, todas las personas que estamos, me incluyo o que tenemos en algún momento temas de ansiedad, temas de nervios, de trastornos, de no sé qué, de pánicos, etcétera, y que tenemos que, ¿no? Estamos como, es como una patología que es raro que hables con alguien y no le pasó o no lo tuvo en algún momento, ¿no? Me pasa con los veinteañeros que tengo un grado. Tengo siempre 2 o 3 en el curso que no se pueden levantar porque toman pastillas para tranquilizarse o medicamentos psiquiátricos, etc. O sea, es como una cosa que está como mucho más extendida, esto, ¿no? Si bien seguimos teniendo como mucho prejuicio de decir que tenemos como un problema de salud mental, pero la verdad es que está mucho más extendido, el índice de suicidios también lo demuestra, ¿no? Indicadores ambientales en rojo. Bueno, este es un tema claramente preocupante, todo el tema de los desechos que tiramos al mar, todo el tema del cambio climático, todo lo que puede suceder en materia de temperaturas extremas, lo que puede impactar en todo el planeta, en la vida del planeta, en los animales, en nosotros, en las cosechas y demás. Todo lo que tiene que ver con los gases invernaderos. Bueno, todo eso impacta en las organizaciones, porque en definitiva son vistas también como las grandes culpables. Las empresas y los sistemas productivos, ¿no? Son las industrias, etcétera, como los grandes culpables de todo esto. Y ahí el tema de las regulaciones, ¿no? Entonces, va a haber cada vez regulaciones más estrictas con respecto a los sistemas de producción.
con respecto a cómo vende la organización, qué hace con lo que genera, con los residuos que genera, cómo recupera los envases, cómo recicla, etc. Aparecen nuevos modelos productivos, ¿no? Tenemos en Uruguay todo lo que es el Plan Uruguay Circular, todo lo que es Uruguay Circular, todo este modelo de producción de en realidad tener cero desecho en el proceso de producción o directamente poder producir a partir de cosas que, todo esto que hablamos del upcycling, que era de dar a otros objetos o de reciclar, o directamente de ya producir con el mínimo impacto, o no tomar materias primas para seguir produciendo y no generar desechos en la producción, sino que todo lo que generamos sea reutilizable por la misma La organización. incidencia política también tiene que ver en esto, ¿no? Porque nosotros somos grandes compradores de materia prima y también grandes compradores. O sea, no tomamos una medida, por ejemplo, no sé, si últimamente se está, yo pensé que la batería de los autos, Claro. que trae la batería, tiene que hacerse cargo de la que vos le vas a dejar cuando la cambiás. Antes no pasaba. Se encontraron casas forradas con baterías de plomo. ¿No? O sea, estas cosas pasan en la realidad, ¿no? No, por eso. Lo mismo. Pero te digo esas cosas de los vehículos, pero te puedo decir de cualquier otra cosa. Utilizás un envase, y hay envases que demoran mucho más en reciclarse, porque no se deteriora con muchos años de enterrarlo, por ejemplo, acá se entierra. Sí. Recién ahora se está tratando de buscar una alternativa, pero hay distintos tipos de material que se utiliza para hacer algo que no es el apropiado. Recién ahora salió la reglamentación de, por ejemplo, el sorbito, el famoso sorbito, ese no se puede usar más, tiene que ser otra cosa. Bueno, es que cada vez van a haber mayores prohibiciones con respecto a lo que se puede hacer y no se puede hacer. Acá en el ojo de la tormenta están las empresas de consumo masivo, las grandes marcas, que tienen el gran desafío. ¿No? No puedo tirar un poquito de luz verde. Una luz al final del túnel. No mucha gente sabe, pero por ejemplo, los dispositivos que no se usan más en Ceibal, que quedan porque tengo esta guarda, yo no sé si les había contado. No, pero yo sé por eso. ¿Están en dónde, perdón? Hay una empresa que se llama Huerva que se dedica a eso, al reciclaje. Por ejemplo, todos los dispositivos de Ceibal van para ahí. Todo lo que sea electrónico va todo para ahí. Va todo ahí, o sea, por ejemplo, lo que son las tablets, las laptops, todo eso va todo para ahí. Y ahí, trabajando con algunos grupos de economía circular, desde el tornillo hasta la latita no sé qué, la batería no sé cuánto, todo, absolutamente todo tiene otro uso, cosas que se exportan, cosas que se usan acá, pero todo tiene otro uso, absolutamente. Claro, y además... por ejemplo, el teclado de goma se usa hasta para pavimentar, lo desechan, lo desarman todo y lo usan en el pavimento. Claro. Sí, había escuchado eso, los plásticos. Los plásticos, todo, se vuelve a usar todo. Y creo que el día que fuimos a hacer el video para trabajar con otra cosa, con inglés sobre eso, habían dos ingenieros y por fuera, y otra persona más que estaban trabajando en cómo hacer impresoras 3D a partir de impresoras viejas. Y estaban buscando, lo que estaban haciendo en Huerva era buscar el plástico que generara como el hilo, no sé qué, bueno, y por allá habían encontrado que la carcasa de la tablet, en una de las tablets les servía para generar el hilo, qué sé yo, y el cometido de ellos era generar impresoras 3D a partir de desechos de impresoras viejas para donar a las escuelas para que los chiquilines pudieran trabajar con las impresoras. Bueno, ahora viste que se viene todo el tema verde. O sea, te ponen una nueva tecnología, pero no te adaptan con la carrocería. Claro. Sí. ¿Entendés? Es todo para seguir consumiendo. Claro. En realidad, ¿qué va a pasar con estas tendencias que decíamos? Y bueno, ¿qué es lo que va en qué grandes lugares le va a estar pegando a las organizaciones o qué va a estar afectando? Y bueno, en primer lugar, en las estrategias y en los procesos, ¿no? Lo que veníamos viendo, esto de que las empresas van a tener que rediseñar sus procesos de producción, reorganizar
cómo trabajan y cómo producen y qué hacen esto del hacerse cargo. O sea, ya no es más, te lo vendo, tengo que pensar qué hago con lo que desechás o no aprovechás, y tengo que ver de dónde tomo los insumos, ¿no? de la naturaleza, o qué hago, reciclo, ¿no? Entonces esto va a ser repensar todos los procesos, necesariamente va a ser repensar las estrategias, esto que decíamos en el curso también, esto de la ventaja competitiva transitoria, porque en este mundo inestable, en este mundo de las tecnologías, donde enseguida me surge un competidor que supo aprovechar la tecnología o que supo generar un nuevo servicio, lo que yo venía haciendo no sirve más. Entonces, ¿cómo vuelvo a generar, cómo genero nuevas estrategias y nuevos modelos de negocio, ¿no? Y entonces, en ese sentido también, la innovación va a ser una competencia core, una competencia central y organizacional, porque voy a tener que estar todo el tiempo pensando primero en cómo aprovechar las nuevas tecnologías, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en cómo aplico a mis procesos automatización, Internet de las cosas, inteligencia artificial, porque los demás lo van a estar haciendo, ¿no? Y vamos a tener que cambiar las estrategias, ¿no? Me iba a comentar algo, pero lo comento en otra. Va a estar impactando en estos puntos que siguen, están todos bien interrelacionados, ¿no? En reclutamiento y selección, en liderazgo y cultura, básicamente por el lugar de valores, en las estructuras y en la atracción y desarrollo del talento. ¿Por qué? Porque acá va a empezar a suceder que las organizaciones están en la mira, ¿no? ¿Por qué? Por esto de cómo cumplen esta agenda de derechos, qué tan diverso, inclusivo sos, ¿no? Con todos los colectivos, etcétera, y cómo estás manejando el tema ambiental, etcétera. Entonces siempre van a estar en la mira o de las políticas públicas, o de las reglamentaciones, o de los colectivos que están reclamando, ¿no? En ese sentido, va a impactar directamente en cómo recluto y selecciono, ¿no? Esto de que ya no puedo poner la edad, no puedo poner la foto, Sí. no puedo poner nada. Estado civil, por favor. ¿Cómo organizo la selección, ¿no? Para no tener sesgos, para... Eso, si hay reglamentaciones que me cuotifican, ¿no? Y tengo que tener un cierto porcentaje de mujeres, y tengo que tener un cierto porcentaje de personas en situación de discapacidad, y tengo que, ¿no? Entonces, ¿cómo eso me va a impactar definitivamente el reglamento y la selección? Además, esto de las competencias tecnológicas, esto de puestos cada vez más cognitivos, de aplicación cognitiva y creativa y compleja, y no automatización y resolución repetitiva de tareas y procesos. Entonces, cómo ya voy buscando personas, ¿no? Que puedan ir desarrollando esas competencias o que ya las tengan, ¿no? Entonces, sin duda me va a afectar directamente la selección. Y también me va a afectar la atracción y el desarrollo del talento, ¿no? En esto de, bueno, voy a empezar a tener con propósito y con los valores muy integrados en el discurso, sino realmente en las acciones, ¿no? En esto de incluir a los colectivos, en pensar políticas internas que los incluyan y los ayuden a desarrollarse, y en el tema ambiental, o sea, realmente haciendo cosas con los desechos para minimizar mi huella, mi impacto ambiental, etcétera, ¿no? Y esas son las organizaciones que van a estar atrayendo, y esta palabra de retener no me gusta mucho porque parece que estás secuestrando, pero en realidad querés que se desarrolle la gente, ¿no? Entonces va a estar impactando en eso. Y sin duda los liderazgos y las culturas, porque las culturas van a tener que moverse, ¿no? En esto de aceptar, de recibir y de incluir, ¿no? A personas cada vez más diversas, en esto de estar pensando todo el tiempo en, che, ¿cómo hacemos la ilustración para que los contemple a todos, ¿no? ¿Cómo hacemos la convocatoria? ¿Cómo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Cómo planteamos los temas? ¿No? Y los liderazgos, ¿no? Porque entonces los líderes van a tener que encarnar cada vez más todos estos valores de vuelta, no desde un lugar de discurso, sino de un lugar de hacer y de realmente incluir. Los líderes van a cambiar, ¿no? O sea, debería venir un momento también cambie muchísimo
porque van a haber nuevas personas ejerciendo además estos roles de liderazgo, ¿no? Y esto de las estructuras que también lo habíamos comenzado, y trajimos ese ejemplo tan lindo de Ten Pines y demás, ¿no? Bueno, si yo tengo una organización donde en realidad el foco es el bienestar de las personas, y en realidad tengo personas de todas las etnias y tengo personas de todos los géneros en distintos puestos y de todas las edades, y personas en situación de discapacidad, personas que quieran trabajar en su casa, en el jardín, en Solmar, ¿no? Y además voy a hacer una organización va a estar todo el tiempo repensando sus procesos e innovando, porque todo el tiempo está adaptando a nuevas tecnologías y aplicando esos conocimientos. ¿Quieren que baje un poquito? ¿Qué sirve la estructura jerárquica tradicional, antigua, burocrática, pesada, ¿no? No, es como que no van con el remoto y con todo esto. Con la creatividad, con la innovación, con un formato de empleo más cognitivo, ¿no? De aplicación compleja, de saberes. Eso podía ser para la fábrica de los años 50, pero no me es útil ahora. Estas personas que yo estoy atrayendo y desarrollando no quieren ese modelo. Quieren poder estar empoderados, participar, proponer, innovar, desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, la estructura tradicional está muy puesta en cuestión. Quizás va a seguir sirviendo para algunas organizaciones como organizaciones públicas o algunas organizaciones que tienen que garantizar una estandarización en procedimientos, por ejemplo, ¿no? Pero en estas que van a poder funcionar con otros modelos, y capaz que uno se va a ir pasando a esta estructura de círculos de personas empoderados, que se autorregulan, que vos sos el líder del proyecto, y otro día es ella, ¿no? Según lo que tenemos que hacer, y nos comunicamos y está todo. No es esa cosa, de ese peso del rol jerárquico y de la estructura tradicional, ¿no? Acá se parece mucho, hay cosas muy parecidas, ¿no? Y volvemos a estar siempre girando sobre los mismos temas. El trabajo remoto o híbrido que se vino para instalarse, que se instaló, ¿no? Por un tratamiento remoto o haber negociado un híbrido, va a impactar en todos estos aspectos también, ¿no? La cultura y aprendizaje es lo que un poco se ha visto, que lo que más se resintió en la pandemia, ¿no? Cuando decíamos incluir a las personas que fueron contratadas en momentos de pandemia, en trabajo totalmente remoto, fue lo primero que reportaron. Que en realidad no terminaron como de captar la esencia de la organización, no terminaron de aprender, porque este punto es significativo, vinculado con este también. Resulta que las investigaciones dan cuenta que, ay, la pucha, los compañeros de trabajo importaban un solo el jefe y el líder, que el líder. La cultura. Sí. La cultura se vive. Claro, exacto. Vos la podés tener redactada, Sí, no, pero la cultura es valores viva. y demás. La cultura se vive, es lo mismo que los valores. Sí. Para que haya un sentido de identidad y de pertenencia tenés que vivir el clima de trabajo, ¿no? Compañeros resulta que te enseñaban pila, resulta que te ayudaban pila a resolver situaciones. Había una gestión del conocimiento ahí. Claro, la socialización, el aprendizaje tácito, eso era fundamental. Entonces, lo que reportan los newcomers o los recién llegados o los que entraron a organizaciones es que estaban más solo, más perdido que perro en cacha de bocha y que no sabía, o sea, iban haciendo, pero claro, no tenías parámetros de ningún tipo. Bueno, tengo en una empresa de TI, les costó tanto que volvieran al trabajo esencial, pero a su vez ellos tienen clarísimo lo importante que es, que tuvieron que, digamos, como pensar estrategias, cosas para que volver a la oficina sea una experiencia gratificante y poner actividades y happy hour y no bueno, sé qué. Porque ahora además empieza a pasarte eso de que decís, ¿para qué me haces ir a la oficina? Claro. Tiene que valerme la pena que me hagas ir a la oficina, ¿no? Sí. Tengo que ver a mis compañeros mínimo, porque si no, si es por el jefe, no. Sí, que para decir fulanos, no sé, que hay grupos que van lunes, miércoles y viernes y otros que no van 3 veces por semana, van 2. Entonces, claro, nunca coinciden. Entonces, hacer que algunos días coincidan. Claro.
pero un calendario, una cosa así, una matriz de a ver que se crucen, porque claro, hay compañeros del proyecto, que bueno, que es importante que también trabajen otros aspectos más allá de lo remoto y el trabajo, el cliente y el objetivo y demás, y tienen como un gran desafío, y primero por la edad, que así, no tuvieron inconvenientes para el trabajo remoto, porque se adaptaron como mucho más rápido y mostraron menos dificultades para adaptarse al trabajo remoto, y además porque se dan cuenta que son igual o más productivos, o demás, y entonces no le agregaba tanto valor el ir a trabajar. ¿Y para qué voy ahí? Y bueno, y fíjate vos que una de las cosas que se reportan es que esto era una de las cosas que agregaba Pilar, que no nos habíamos dado cuenta nunca. Que los compañeros de trabajo eran re importantes, todo lo que aprendíamos de ellos, y todo el sostén emocional, todo el sentido de afiliación, de pertenencia, te lo dan los compañeros. Toda la identificación, los valores, la cultura, la socialización. Y en ese sentido, esta Cenicienta, porque yo estoy en comunicación organizacional, la estrella siempre es la comunicación formal, los mails, el web y todo lo que hacemos. Y resulta que la vieja y querida comunicación de pasillo al lado de la cafetera, Siempre la más importante. Sigue siendo. El recreo es más importante. y la El gente, almuerzo. y claro, y veo que las reuniones por Zoom son hiperefectivas. Arranca el jefe, te trata el coso, todo sale, desconectarte. Te faltó el saludo, te faltó la charla, te faltó el compañerismo, te faltó el comentar, te enterabas de un montón de cosas que por los mails no te enterabas. Entonces, eso también se debe a los estudios empiezan a reportar que todo esto tenía un valor enorme para un montón de cosas. Y la verdad es que todavía no encontramos mucho la vuelta, Estamos ahí. como Yo creo que hay una parte del remoto que va a quedar y que va a servir, pero como todo, una parte, claro. la parte buena. Hay la parte presencial que Y bueno, yo sigo o sea, por ahora que yo estoy en este modelo, lo siento como muy útil, ¿no? Es decir, cuando quiero concentrarme, trabajar sola, la verdad, remoto. Exacto. Cuando necesito una reunión, compañeros, esto, presencial. Ahí va. Entonces, parecería que los que podamos trasladarnos, porque claro, si vos tenés la sentada en París, no vas a poder ir y venir, y capaz quedás remota, pero bueno, los que podamos hacerlo parece una buena solución. Pero igual está bastante puesto en juego esto, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener estas cosas? En pandemia vieron que hubo muchas organizaciones que empezaron a hacer Zooms solo de informal, solo para que los compañeros se hablaran y se contaran cómo andaban, o generaron actividades tipo after, que no es lo mismo. Te parecía peor, porque al principio, bueno, era como, estamos todos medio desnorteados y a alguien se le ocurrió hacer esto. En mi casa, por lo menos, tengo como el discurso así lapidario, que no sirve para nada, y era muy difícil de arrancar, al final se suspendieron. No duraron ni 6 meses haciendo esas cosas en que estás y cómo estás. O sea, claro, forzado, cuando claro, están forzado, muy artificial. quisieron hacer, retomar un poco esto y no. Claro. No, al final creo que no. Claro, lo que pasa es que la necesidad real de La lo que comunicación, se necesita. la comunicación humana que no es a través de establecer, digamos, al 100% a través de una pantalla, o sea, la interacción humana. Sí, estar en presencia Claro. del otro es fundamental. Y bueno, ni que hablar de que todos los liderazgos, ¿no?, fueron puestos un poco en tela de juicio, no todos. Si había líderes que generaban ya desde el bienestar del otro y les preocupaba el otro, y ya desde antes en la presencialidad y pre-pandemia, le preguntaban al otro, ¿cómo andás? Y era de verdad, y se interesaban por el bienestar de otro desde antes, y gerenciaban desde la confianza, ¿no? Confiaban en la tarea del otro, que el otro podía hacer, decidir, bueno, mostrarme lo que hiciste, ¿no? Desde esos modelos de liderazgo marcharon bien. Sí, son las que lo sobrellevaron mejor. Solo que El que ejercía un liderazgo un poco más autoritario, ¿no? El que estar más encima, ¿no? Le costó al líder, obviamente, porque sí, no se puede. no podían. Era claro. como, se sentían así. Sí, así traicionados. ¿No? Y si veíamos durante años, hablamos de las dificultades de delegar que presentan muchos líderes, bueno, en esto quedaron desahuciados, no sabían, porque no tenían control. ¿Cómo delegás remoto? No, A mí me pasó con ¿Cómo jefes que no supervisa? sabían. ¿Cómo controla? Exacto. No, es como... A mí me pasó con jefes que por ejemplo, el tema del trabajo remoto, o sea, el home office,
claro, al no tener a la persona ahí para estarla controlando, se sentían como que les faltaba algo y no mandes a home office, pero hay que mandar a home office, pero no quiero porque no lo veo, no. Sí, pero lo ves acá, ves el número que tenés llamada acá, tenés todo, o sea, y fue como un desafío, una puesta a prueba de ese liderazgo. Claro, bueno. Hay gente que no lo entendía. Y Y hasta el día de hoy te dice, no quiero. Esto del liderazgo basado en confianza lo vamos a ver en muchos informes, o sea, empezó esto como, bueno, che, no hay vuelta, o sea, ya hubiera sido la lógica, pero... Hubiera pasado, pero quizás más adelante de una aceleró, manera diferente, claro. más a largo plazo, acompañado de estas nuevas generaciones. El remoto obligado y masivo y restricto aceleró esto de que muchos quedaron en once porque no venían preparándose en esta competencia, ¿no? Entonces esto del liderazgo basado en confianza empieza a ser fundamental, ¿no? Después aparece también vinculado a esto el desafío de ver qué pasa con esto de las nuevas plataformas. Estamos pensando en Teams, estamos pensando en Slack y todas las plataformas de trabajo colaborativo online que la gente empezó a desplegar a partir de que ya se venían usando, que ya muchas empresas que ya funcionaban con equipos globalmente dispersos venían usando y demás, ¿no? Lo van a encontrar en literatura académica con este nombre, se los puse porque si quieren leer en inglés, si quieren buscar papers, artículos, aparece así, se le llaman como si le fueran las redes sociales de la empresa, ¿no? La Enterprise Social Media. Y eso, bueno, primero que están poniendo platanes todos en desarrollo de eso, porque es lo que se viene, lo que quedó, ¿no? Zoom de pronto se comió a todo el mundo, etcétera. Y todas esas plataformas están cada vez enriqueciendo y desarrollando, y bueno, van a estar desarrollando cada vez más eso, porque es lo que se viene, bajo el híbrido remoto, y estas plataformas son como geniales de soporte. Ahora, están investigando, los académicos, los investigadores están investigando cómo impactan en todo esto, cómo están impactando en la comunicación, cómo están impactando en los liderazgos, cómo están impactando en la generación de conocimiento y en transferir y en compartir el conocimiento, y a que no saben qué conclusiones están llegando. Pero lo más importante que es otro comodín que nos sirve para todo. Y lo vamos a nombrar toda la vida de todo. Vos lo nombraste hoy, lo que sé yo. Las habilidades blandas. No. La cultura. La cultura. La Hay que pensar. Si vos ya tenías donde el líder era activo y participaba y confiaba en las personas, donde la comunicación era abierta, transparente, asertiva. Si ya vos tenías todo eso y las políticas de recursos humanos se esperaban que las personas generaran conocimiento y compartieran, ya, marcha divino. Si no, está todo el mundo congelado, porque es una gran como transparencia de todo, ¿no? De todo lo que se dice, de todo lo que se hace, de todo lo que se publica, de los documentos que se comparten, etc. Entonces esto de que van a ver por ahí también esto de escuchar que nunca el empleado estuvo tan visibilizado, nunca tuvimos tan visibilizados todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, todo queda registrado, todo queda guardado, todo. Entonces es un gran hermano importante también. Entonces esto del uso de las redes sociales internas, la mensajería interna, de quién hay muchos estudios sobre qué pasa con, ¿no? Yo salí de publicar algo y si los demás, ¿no? Aplaudimos, le ponemos likes o no sé qué, en qué culturas eso es realmente auténtico y cuáles son porque lo puso el jefe, entonces no. No, pero pasaba esa publicación del jefe, le daba like. Y de los otros que no le ponen, al revés. Claro, entonces se notan. todo eso empieza a estar ahí. Entonces, cuanto más sana la cultura, más divina, más integrada, mejor invitada. O sea, no les estoy diciendo nada nuevo, pero pasa con todo. Y de vuelta al tema de las desigualdades, que lo decíamos hoy, en esto del remoto como modalidad de trabajo, pasa lo mismo con la educación. ¿Qué condiciones tenés en tu casa para trabajar? Tanto de con quiénes vivís, de qué te tenés que hacer cargo, como las conexiones de escritorio, silla, luz, computadora, acceso, wifi, todo, ¿no? Entonces vuelve a poner en jaque esto de las personas que estaban en tu organización, si realmente hay una equidad entre todas, si todas acceden a lo mismo. Esto que vos decías,
que todavía soy súper interesante. Y ahora como mío la productividad de fulano en relación a mi mano. Claro, no puedo medir igual, no puedo comparar, no puedo estandarizar. Claro, Tengo que tener en cuenta otras. Claro, alguien joven que está en su casa, solo, en su Solo. apartamento, vive de pancho, sale a correr de mañana, viene después y conecta la compu, a una mujer que está con los 3 nenes, los padres, las cosas, en la casa. ¿No? Es como Ahora, viste que las brechas cada vez son más grandes. la Ese desigualdad, es el la problema. brecha es tan... Porque se van a Sí. precisar un montón de capacidades y habilidades, por un lado, y la gente que esté preparada va a estar allá, al fondo, a la izquierda, no sé. Entonces en el medio va a haber como una especie de muralla, saltear esas cosas. Entonces, eso es un problema que puede ser Es un posteriori, ¿no? Sí, sí, de acá, sí. Ah, no se ve, perdón. Se ve en la pantalla o allá, pero bueno, está muy violeta. ¿Qué está pasando con la tecnología en Uruguay? Es bien interesante, porque se habla de, no sé si han alcanzada por la tecnología. Capaz que has oído hablar de esto de la paradoja uruguaya en relación a la tecnología. No me cuenta ahora, sí. Sí, ¿qué pasa? Uruguay es como que tiene, en algún aspecto, por esta también es una cosa que le pasa a toda Latinoamérica, pero es interesante que Uruguay, Digital Nations, las naciones digitales, que era el grupo de 7, después de 9, después dijeron, che, se va a ir sumando gente, vamos a ponerle las naciones digitales, no le pongamos número porque cada vez van a ser más, pero que son estas que trabajan de forma bien interesante, bien potente y robusta el gobierno digital. Entonces, en ese sentido, Uruguay está súper bien posicionado. Es decir, Uruguay mejor de América Latina, ¿no? Esto tiene que ver con la conectividad, pero también tiene que ver con todas las políticas que ha desarrollado, sobre todo con y todo lo que AGESIC desarrolla, todos los planes de Uruguay Digital. Uruguay está analizando la inteligencia artificial en el gobierno, la robótica, la automatización, cómo impactar, cómo desarrollo chatbots para atender a los ciudadanos. Ay, por favor, eso no. Todo sola, por favor. Cómo atiendo mejor a los ciudadanos. Eso, y qué va a pasar con la empleabilidad, qué va a pasar con todas todo lo que tenemos vinculado a que cada vez nos el desarrollo tecnológico. Ahora, por el otro lado, esto es un movimiento que es inevitable y que las organizaciones, no es un cliché decir que la organización que no desarrolle la tecnología o no se sume a la cuarta revolución digital va a quedar afuera. Pero es así. Es decir, cada vez más las organizaciones van a tener que agilizar sus procesos, que dar mejores servicios, que automatizar, que robotizar. A eso nos está empujando todo, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros analizamos qué está pasando, por ejemplo, en los sectores industriales o en la pequeña y mediana empresa, sobre todo sector comercio y servicios, que es lo que más hay en Uruguay, la empresa familiar, etc., adivinen qué. Sí. 0,4%. Sí, No, hay grandes inhibidores para ese desarrollo. No, si bien reconocen que es lo que se viene, que es importante, no hay inversión, no se está invirtiendo al nivel de eso. Invirtiendo en desarrollos, en técnicos, en las personas adecuadas, en los desarrollos informáticos, ¿no? Entonces todavía si hablamos de transformación digital, es como, todavía no llegó, ¿no? O sea, todavía no se están haciendo las preparaciones en la industria y en la pequeña empresa. Están habiendo... Me quedé pensando, porque la pandemia lo que hizo también fue que se agilizara todo, Sí, que se fuera aceleró. todo mucho más rápido, fuera todo mucho más acelerado. Por ejemplo, en la educación. Bueno, Hace 2 años, el simple hecho del programa en el que yo trabajo, que es Eibar en Inglés, que es un docente de inglés que imparte clases a través del sistema de videoconferencia, que está el maestro de clase, o en el caso de los que son nativos de secundaria, está el profe de secundaria, y los chiquilines trabajan en una plataforma, ¿no? Eso era como algo extraño en la educación, claro, y que tenía que sortear muchas barreras, muchos prejuicios, muchas cosas, ¿no?
año, por ejemplo, ustedes tienen que haber escuchado que hay grupos que no tienen docente en la enseñanza pública, que no hay suficiente para cubrir horas, ¿no? En secundaria, de 2 años de la pandemia, se cubren las horas con docentes remotos. Claro. Las horas se cubren. El docente que está en el escalafón de secundaria, ¿sí? En el liceo de Solís de Mataojo, falta un profesor, el profesor de inglés se fue en junio porque le salió una beca y está estudiando en Estados Unidos, cubre esa vacante, nadie la puede cubrir de forma presencial durante un mes y medio, se pone esas horas para que lo cubra un docente presencial. No hay, bueno, está aulas alternativas en línea, que es parte de secundaria, parte de la NEP, y lo cubre un docente remoto. Lo que Ceibal en Inglés hacía hace 2 años, hace más, hace 10, pero que venía haciendo y hace 2 años era como extraño y todavía se tenía que romper mucha barrera y prejuicio, es parte del sistema, ¿no? Más rápido. Los chiquitines pueden trabajar en la plataforma, trabajan en dispositivo, trabajan en celular, a los que les cuesta acomodar el cuerpo, son a los administrativos del liceo, y algunos docentes que tienen que brindar soporte, apoyo, escrito. Claro. Pero los gurises, cero problema. No, claro, totalmente. Entonces tenés ahí como toda esa Bueno. población y todo ese movimiento. Entonces, estábamos diciendo que el sector industria y el sector de la pequeña empresa es donde todavía no ha arrancado como con fuerza la transformación digital. Hoy decíamos, supermercadismo es un sector donde ya se está haciendo estudios de caso y demás porque es donde ha avanzado y ha empezado a generar impactos, y los bancos, ¿no? Todo lo que es la fintech, las empresas de tecnología, todo ese sector ha movilizado a los bancos a acelerar muchísimo todo lo que es la transformación digital. Las agritech, todo lo que es tecnología. Ya venía, ¿no? Ya venía. El agro viene Claro. hace tiempo. Ya satélite, Impresionante. ¿no? Los campos. Claro. Sí, pero Planta tenía como poca semilla por publicidad. centímetro cuadrado. Sí. No es algo que se difundiera mucho, No, los es- avances tecnológicos. En el agro, no sé, que estés como en el rubro. Ahora, No es- a las grandes empresas, ¿no? Es granjero, Claro. porque tiene la granjita. No, sí, pero igual, mirá que los campos, las cosas No, mirá que están está- recontra Sí. tecnificados. Sí, está muy expandido y Está yo muy- he visto en campos, etcétera, el peón agarra el celular y pone Mm. cosas, acá el riego, acá no, acá. O sea, mirá que es un lugar donde sí. Aparte no estamos tan familiarizados No, acá en No, Montevideo por que eso te digo, no estamos tan en pero contacto. se planta por metro cuadrado según el Sí, cálculo de rendimiento por Y el manejo metro, de el datos, satélite, sí. manejar un tractor, o sea, tenés No, que ser sí. ingeniero, Olvida. porque es impresionante. Sí. Y me ha gustado muchísimo. Y en salud, por salud hoy, porque es la historia electrónica digital, eso también es un cambio drástico que ahí te muestra además cómo. Los diagnósticos. Eso fue una cosa impresionante, los diagnósticos médicos. Ahora, ¿qué pasa? Vos antes tenías la historia clínica, que era el mamotreto ese enorme, que tenía por color la especialidad y que cada uno escribía, y los médicos no tenían el hábito de ir a ver para atrás y para adelante. Ahora, cuando escriben en la historia clínica, no importa la especialidad, ya el sistema de inteligencia artificial se aplica y les va trayendo datos, porque mirá que este paciente tuvo tal patología o tuvo tal, y ya les va asociando y les va tirando alarmas de Claro. cosas que antes el médico tenía que trabajar de memoria y revisando ese mamotreto normal en una consulta no lo iba a hacer. Bueno, y en Increíble. educación estamos como aprendiendo a pensar en esto de la educación a distancia, remoto, pero también hay un montón de inteligencia artificial y plataformas que se empiezan a poner al Pero servicio ya tenés. que ya tenés. Ya tenés mismo el tema de la robótica. O sea, los chilenos trabajan en robótica, Claro, y cómo lo desarrollan y las cosas que hacen. claro, Pero pero está yendo a además, la NASA, yo veo que hay concursos Sí, claro. que van y de los liceos y todo. Es impresionante. claro, pero Y aparte aplicás la inteligencia artificial a determinadas pruebas, yo que sé, está por ejemplo la prueba adaptativa de inglés, que es un algoritmo que te va tirando, es adaptativo, o sea, no te está evaluando como cuando ustedes, por ejemplo, estudian un curso y te evalúa sobre el curso, te evalúa conocimiento general. Tu conocimiento te tira el nivel de acuerdo a tu conocimiento general y te hace preguntas más fáciles o más difíciles hasta Claro. que encuentra tu nivel. claro, y ya te va ya te van tutorizando esas herramientas Sí, y aplicaciones. Y lo que se está testeando ahora, por lo menos
lo que estamos testeando ahora es la parte de la oralidad, o sea, cómo testear la oralidad también con eso. Así. Claro. Entonces, estas son las áreas donde sí, vieron que no es lo más industrial o no es lo más comercial, pero sí son las áreas donde está impactando y ya se ven los impactos de esta transformación, ¿no? Pero se habla un poco de la paradoja en este sentido, ¿no? De que hay como grandes picos de transformación y después hay lugares de 0 o 4% o muy bajo, ¿no? Y ahí esto de cómo afectará el empleo y las organizaciones, ¿no? En algunos lugares ya está impactando mucho, en otros en plazo va a estar impactando muchísimo más porque ya está muy avanzada, y en otros capaz que es más lenta, pero ¿qué va a suceder también, no? Ahí de vuelta, ¿qué va a pasar con las políticas? ¿Qué va a pasar con la selección, con el reclutamiento, con todo lo que veníamos charlando? Y de vuelta la desigualdad de acceso en Uruguay también, ¿no? Esto que veníamos charlando de hoy, que accedo desde el celular, pero no tengo, no tengo cargado, pero es tarjetero, pero no tengo wifi, pero no accedo, ¿no? Entonces, lo mismo para las condiciones de trabajo remotas. Las políticas que tengan que ver con esto de, Exacto. porque si no, digo, también la tecnología la incluimos dentro de la educación, pero si no capacitamos al personal. Y termino con esto, hoy me fui hasta las 8, pero porque está muy charlado, no tengo que poner y esperar hasta que terminara, que esto de que también este tema de la organización como marca, ¿no? Como marca empleadora o como marca simplemente de su producto, en su En un servicio. escenario donde todo se sabe. Si la Bueno. empresa dedica determinado valor, yo voy a ir a buscar referentes, ¿no? Que me valide que eso realmente es así, no queda solo en el discurso, ¿no? O sea, si es una organización que realmente cumple con eso, lo que decíamos, ¿no? De que es inclusiva, de que trabaja de líder, de la confianza, ¿no? Claro. Y en esto de que sí, ¿no? Sí que es el gran hermano de las redes sociales. Y esto de que, la otra vez charlaba, por ejemplo, con el comunicador de telecomunicación UPM y me decía, en Uruguay, un trabajador de planta publica, acá estoy en el comedor de UPM, no sé qué, y Sí, lo están buscando. Sí, sí. Venía a la verdad. no. Mierda, porque sí, con Porque ese no, y porque hashtag, lo monitorean todo el tiempo, Claro. que no me piden. Entonces, no sé, llegaba a poner acá estoy sin tapabocas, claro. arde Finlandia, ¿no? Entonces, esto de que todo lo que pasa en Finlandia se enteras acá, y todo lo que hacen los chinos nos enteramos, y todo. Entonces, es este gran hermano de que a veces no tenemos como toda la conciencia, y esto del activismo global también, ¿no? Esto de que los movimientos activistas también son, ¿no? Cada vez, o sea. Claro, esto de saber si compro determinada marca, si realmente cumple con la política de no trabajo infantil o Todo, de que sus todo. materiales no contaminan Claro. la materia prima que usan. Es verdad que Claro, o si pensamos cuidan el medio como en ambiente movimientos como el Me Too, o esos movimientos que arrancaron en un lugar y se expandieron como pólvora, ¿no? O que empiezan a ver movimientos y la gente con el hashtag y con esto y con lo otro se suma y denuncia. Y todos se suman, ¿no? Esto de que los clientes son globales, las políticas son globales, o sea, yo les puse el caso de Local porque también me parece súper interesante, ¿no? Si en realidad cualquiera en Uruguay puede estar vendiéndole al mundo si entiende que alguien precisa o que en el mundo se precisa tal cosa o tal servicio. Entonces eso genera un movimiento de la interconexión que cada vez las organizaciones van a poderlo capitalizar y aprovechar, pero que también es riesgoso. También tiene un alto riesgo de imagen, de marca y de reputación, ¿no? Y esto de que todo lo que haces está en redes sociales y lo ve el mundo, pros y contras de trabajar en voz alta. Hay algunos autores que están estudiando estos fenómenos, Cloud le llaman, trabajar en voz alta. Yo también lo hago. Si ven mi LinkedIn, voy a poner esta foto. Acá reunía con los chicos, ¿no? En Twitter. Hoy voy a mirar con el coso, ayer, no sé qué, no sé cuál. Y todos lo estamos haciendo, ¿no? Eso genera una visibilidad de lo que hacíamos todos los días, que antes no la teníamos. Y también genera movimientos perversos, ¿no? Esto de los jefes diciendo, sugiriendo que muestres en redes, ¿no? Hasta dónde sí, la O al privada. revés, cuando piden que no.
o cuando piden que no, ¿no? O qué hacemos cuando el jefe está parrandeando, o, ¿no? Me recordé enfermo y está. Claro, a ver, No, claro. esa es. Bueno, nosotros en el Latin American Communication Monitor, que me informe que hacemos con comunicadores y organizaciones, este es un tema que está preocupando muchísimo, que tiene que ver con esto de, bueno, La cómo, posición. de la exposición de cada uno, La cómo es, maestra esta que no sé, salió en malla. No sé. claro, Ay, ¿cómo una maestra está en malla? bueno, Ay, por ahí está. favor. Y cómo interviene la imagen que cada uno de nosotros aporta o no, o pone en riesgo, ¿no? Porque aparte pasa esto que es genial, y es que los integrantes de organizaciones somos mucho más creíbles que las organizaciones. Yo en realidad yo digo que estoy recopada y recontenta, la gente me cree. Ahora, si también la organización es horrible, la gente también me cree. Sí, totalmente. Entonces, esto es pone en gran... Eso es un replicador. Me pone Claro. claro. Y además como embajador, porque la organización puede tener un discurso, pero en realidad el embajador de la organización siempre son los trabajadores, es el cliente y los proveedores también, pero el que integra. Bueno, y propuse que el tema de ciberseguridad vinculado a todo esto, ¿no? Esto de que cada uno de nosotros somos los que más ponemos en riesgo la seguridad informática de nuestras organizaciones, no a propósito, pero es porque somos la puerta de entrada de todos los virus, de las trampas, de los... Las fotos, a veces vos ves fotos en Instagram o algo que ponen, estoy trabajando, no sé qué, y de repente ponen una foto y se ve parte del monitor de la computadora con datos. Sí, claro, Claro. no debería. Así es. Y eso Lo pone se- totalmente en riesgo. es Sí, una exposición. sí, sí, sí. Gente que ha perdido y trabajo por eso. Programas, descargas. No sé, nosotros no podíamos descargar el Zoom en la computadora Bueno. sin permiso, ni en el celular. No, ni- porque en realidad somos la puerta de entrada de todos los virus, sobre todo con el remoto, porque nos llevamos todos los sistemas a casa y pueden entrar Claro. nuestros hijos y sin querer. Una cosa que nos pasó es que se estaba viendo la forma de generar un sistema que los médicos desde el consultorio pudieran llamar a los pacientes en sala de espera a través de pantallas. ¿Pero qué pasa? Hubo socios, gente que dijo, no, yo no quiero que mi nombre aparezca en una pantalla, en una sala de espera, donde la gente vea que estoy acá o mi número de documento. Claro, Aparecen cortados en algunos lugares. Pero igual se Lo están se poniendo. dijo que se o vetó. con asterisquitos, Con ¿no? asterisquitos Sí, en en la algunos lugares, en cédula, algunos sí. enteros, o Antel- en algunos aparece solo la Antel te pone cédula. los tres. Se decidió que no, Lo ponen. que solamente por altavoz, solamente se llama, pero no que quede registrado en la Bueno, pantalla. no, me dice, a mí cuando en algún lugar que hay gente, un hábito, no sé dónde, me dicen la cédula, el celular, y vos tenés que andar gritando tus Siempre vamos a datos. decir Claro. así. Tantos millones, claro. Claro, En realidad y está yo digo, gritando. sí, estoy bien. No, ¿por qué? Y cada vez va a estar también este tema sobre la mesa. Y hay muchas organizaciones que están en cierta manera, muchas ya legislando, entre comillas, sobre qué puedes hacer vos como empleado en redes sociales, qué puedes comentar y qué no puedes comentar. Y esto va a empezar a pasar también, ¿no? En relación a la marca, a la reputación y a cómo ordenar la interna, ¿no? Qué tan libre dejás, qué tanto estimulás o no a que pasen estas cosas como de compartir en redes sociales sobre la vida de la Nosotros organización. tenemos como un reglamento. Sí, nosotros también. Desde hace ya unos Sí. años, o sea, cuando empezó todo esto, se estimula que tengas tu cuenta, pero tenés que poner una mención de que no tus tweets o algo no son personales. son personales, pero también por otro lado hay como sugerencias, a veces está bueno si comparten Sí. esto, miren qué lindo. Seguro, todo lo que promociona. Claro, Hay una exacto. pauta. Nosotros tenemos Pero una hay carpeta algunas para- pautas sí. y sobre algunos temas específicos se mandan esos avisos, esto no tuiteen o esto Claro, no. Cuando claro. son temas delicados o Claro, cada vez empezar a... o no opinar sobre tal cosa, o no poner, bueno, colegas en riesgo, por supuesto. Claro. Sí, cada vez va a aparecer. Vos también tenés Sí. una- Sí, respecto a lo que es por ejemplo, más que nada relacionado con la seguridad de la información. Claro, Porque el tema de manejo de dispositivos, en donde hay información que puede sacar una foto o algo, información delicada. claro, entonces no podés. Allá nosotros me acabo de poner en el Facebook y Y se armó, y es armó jurídica. Y está jurídica. Está jurídica. Me gusta eso de metí un comentario y estoy jurídica. Bueno, los dejo pensando, supongo, en todo lo que se viene y
se nos viene mucho. Ese es en síntesis Esperemos estar a la altura, ¿no? esperemos. Bueno, yo nunca quedo muy a la altura. Hoy me puse los tacos para que no me vean tan bajita, porque es la primera vez que me ven en el año. Pero sí, está muchos frentes a tener en cuenta, mucha interconexión, lo que haces acá, además, ¿no? Muy sistémico todo, lo que haces acá te impacta acá. Entonces, un mundo convulsionado en lo ambiental, en lo social, y la tecnología ahí metiéndose en todo y transformando cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, qué mostramos de nosotros, de la organización. Entonces sí, va a estar impactando mucho todo lo que hace la organización en materia de estructura, de estrategia, de procesos, o sea, aquella diapo que yo les puse de la columna vertebral y cómo se iba impactando todo, y bueno, un poco así, todos estos grandes cambios de lo que es la organización, y bueno, de a poquito, como ir visualizando estos escenarios, desde nuestros roles como, bueno, desde la consultoría o desde el rol interno que tengamos, ir ayudando o saber que estas cosas se van a empezar a mover y bueno, cómo empezarlas que no se agarran tan desprevenidos, ¿no? Y empezar a considerar de estas cositas, detalles que vos decías de cómo representamos visualmente, ¿no? A las personas que trabajan, o cómo habilitamos, qué prácticas de recursos humanos generamos, ¿no? Cómo asesoramos a los directorios, o a los gerentes, o a los líderes. Esto de cuando a veces no está tan drásticamente pro o en contra del remoto, o básicamente en pro o en contra drásticamente de nada. Siempre en medio. Porque todo es muy relativo ¿no? a cada una de las personas y a las condiciones, ¿no? Además nos dimos cuenta que en cualquier momento puede pasar algo a nivel Sí. global Sí. que nos puede afectar, Que nos puede nos- impactar. Entonces, esto es muy rígido, muy estructurado, ya no va más. Entonces, bueno, pasó la primera ola, la segunda ola, no sé qué, cuando en un momento volvimos a la presencialidad y volvemos entonces a la virtualidad, y ahí todo fue mucho más rápido, mucho más dinámico. Sí. Bueno, organizamos turnos, y en 5 minutos lo teníamos como encaminado, pero Pero me parece además que cosas como muy humanas, muy básicas, que precisábamos al otro, que precisábamos al compañero de trabajo, y que eso nos traía conocimiento y afiliación, y sentido de pertenencia, de construir estructura, Y nos acaba de la soledad. y bueno, obviamente, ¿no? Porque los vínculos más fuertes siempre es en el trabajo y en el ocio. Claro, y Están ahí. aumenta nuestro El riesgo de arte, salud sí, todo eso. psicosocial, ¿no? Entonces, Pero vos no te vas a ir a juntar para ir al médico, o sea. no. sí. También depende muchos Voy a dejar de compartir a ver si hay alguien vivo acá. Debe estar todo el mundo muerto. A ver, Ahí están, ahí Acá están. estamos. Ahí la vemos. Ay, no sé qué. Hay algunos más participantes. Asistieron. Ah, Emilio Teiza. Emilio Teiza, pobre. Sí, porque solo las habilité a ellas. Sobrevivieron, no sé para dónde mirar, si para allá, si para acá. A ver. Mirás a la cámara, mirás a la cámara. Mirás a la cámara. ahí va. algo, hay como una vocecita detrás que soy yo. ¿No salís? Creo que Ah, Levantá la mano. desfilá de Adriana, Levantá por la mano. favor. ¿No sale Adriana? No, no sé. No, no sé. Ay, No. no, por todo lo que aportaste y no salí. Sí, era como una voz oculta, un personaje oculto, porque además no la conocemos, era como la voz del más allá que hablaba. Gracias. La voz en off de la radio, claro. por aquí. ¿La vieron? Sí, porque, a ver, no. No, Ahora sí. Ahí. Ahora desfila hoy para ustedes. Claro. Sí, a ver, pero ustedes es una bomba. Aparte es pólvora de apellido. Así completito. Mira. Hoy Imagino. justo nos estamos riendo en casa por el apellido, porque hice como en Booking una devolución de unos viajes y le conté a mi esposo que los maté.
Entonces le conté lo que puse, la experiencia, fue todo complicado, ¿viste? Cuando decís todo complicado, y me respondieron algo así como que iban a evaluar mi feedback para ver si lo publicaban o no, y me dice, ay, vos bien, qué bien puesto tenés el apellido Pólvora, porque yo jamás no le hubiera puesto nada. Ah, no, yo fui muy crítica, fue todo complicado. Ella tiró la bomba, como corresponde. Se evaluará si se publica su opinión, más o menos así. Bueno, chicas, Soledad y Fiorella, no sé si queda alguien más por ahí por el chat que quiera compartir algo. No sé, no compartí la pantalla y no las veía, nunca les pregunté nada. ¿Algo de todo esto que charlamos quieren compartir ejemplos o comentar? Se quedan algo, ¿ya? Ustedes que son muy, muy multinacionales, todo esto lo estaban ya charlando, supongo, viendo venir. O tienen políticas también, me imagino, un montón de cosas de estas. Sí, todos los temas están como sobre la mesa, pero el desafío es enorme y son muchos temas al mismo tiempo. Entonces creo que también ese es el desafío de poder atacarlos y atacarlos bien a todos. Creo que hoy es como el desafío más grande. No sé, Sole, si pensabas lo mismo. Sí, totalmente. Y si bien somos esa multinacional que ya estaba acostumbrada de repente a tener trabajo remoto porque nos conectamos entre los países, no es lo mismo que un trabajo híbrido en el país. Y eso nos genera desafíos incluso ya a casi 2 años de la pandemia y que trabajamos bárbaro y que estamos en tremendo proyecto que está saliendo adelante así, los desafíos están. Y que estamos cambiando de paradigma y todo eso, eso sigue estando en la mesa y estoy de acuerdo con Fío, es todo al mismo tiempo. Claro. Y es como que una vorágine que presenta ese desafío aún más potenciado. Tal cual, porque esto que decíamos que una cosa desencadena la otra y te provoca la otra, impacta en el otro lado, ¿no? Entonces la tecnología impacta en la forma de empleo, en el trabajo remoto, en la salud de las personas, en esto de la interconexión. Y todo, como ustedes decían, se va generando de forma muy sistémica, ¿no? Y además lo otro, ¿no? Claro. lo otro que iba a decir, Ana Inés, que, o sea, uno obviamente vive el problema en carne propia, pero esto está pasando, y comentabas al inicio sobre todo los artículos que están saliendo, por ejemplo, a nivel de cómo las personas están cambiando sus decisiones en cuanto al balance entre trabajo y demás. Uno piensa que le afecta solo a uno, pero es el mercado entero y son todas las organizaciones que lo están viviendo en simultáneo. Y, por ejemplo, con esto que decías de cómo cambiaba el cómo reclutar, el cómo generar la cultura y todo eso, hoy, por ejemplo, se está viendo que todo lo que es reclutamiento de personas de recursos humanos, que justamente son las que van a cuidar todos esos puntos, todas las organizaciones lo están buscando en simultáneamente porque están enfrentando los mismos desafíos. Entonces ahí también se te genera otro desafío nuevo que es como esa competencia de esos perfiles, porque todas las empresas están padeciendo lo mismo y están queriendo atacarlo de la misma manera. Entonces es como esa rosca de que una cosa lleva a la otra y cuando atacas un problema surge otro. Sí. Y el tema de la el tema de la comunicación y las comunicaciones y lo instantáneo de cualquier cosa que suceda, inmediatamente está en las redes y ya perdiste el control. Sí. Y lo que las personas empiezan a postear por aquí, por allá, puede ser excelente y mandarte al éxito, o también generarte un problema o un desafío o una mala reputación que empieza a tener estos efectos que empieza como la piedrita que tiras al agua y empiezan las ondas expansivas. Aparte, cualquiera puede decir cualquier cosa. Y nos ha pasado de tener un posteo en LinkedIn y una persona que decía cualquier cosa que nos dañaba la imagen y no pasa nada. No pasa, lo denunciaba, sí, está bien, pero eso también genera. Y esto pasa en cualquier empresa, no en la nuestra, digo. Lo hablo con un ejemplo, pero es un tema. Claro, y no tocamos, porque no es quizás tan el foco en el que están las organizaciones, pero va a estar tenido este fenómeno de los discursos de odio, que en general lo estamos viendo vinculados a temas sociales o políticos, pero esto que vos decías de, bueno,
que también reacciono como con mucho odio de repente porque una empresa, no sé, o ese día no me atendió alguien, o yo creo que no me atendieron bien, o que tuve una falla en el producto, bueno, no sé cuál habrá sido el comentario que ustedes tuvieron, pero digo, genera como, es como desde un lugar como súper violento y que no te deja como, de hecho al diálogo. Antes las personas íbamos al lugar, nos quejábamos, pero ahora se hace viral o se difunde y es como vos decís, como perdés control, aunque repliques ya es como que nadie te cree. Eso está probado, por lo menos con la información, que lleva mucho más tiempo y Claro. mucho más difícil revertir no sé, una información errónea que una información correcta. Es decir, tratar de corregirla, o una fake news. Exacto. Hay esta serie de Netflix se llama The Chair, que es con Sandra Oh, es una, como trata de temas académicos, de alguien que asciende a la dirección académica de una universidad en Estados Unidos. A mí me divirtió como que les aburre. Pero Hay que verla. Hay que verla. Hay que verla. Pero trata varios de estos temas que hemos charlado hoy, desde esa mirada específica. Pero, por ejemplo, pasa que hay un profesor que está dando la clase, no sé qué, y quiere decir que determinada cosa sucedió en la época de Hitler, no sé qué. Entonces hace así, ¿no? Le sacan una foto. Le sacan una foto. Pero él no lo va Pero a- en Francia asesinaron a un profesor el año pasado por dar una clase de historia, un profesor de historia. O sea, por mencionar, no me acuerdo por qué hecho histórico, pero bueno, él estaba explicando un proceso histórico. Claro, pero o sea, y mostró las caricaturas famosas aquellas de Mahoma, hablando sobre, o sea, pero era una cuestión informativa. Claro. O sea, lo mataron. Claro, acá era muy gracioso porque era simplemente como para no decirles a ellos Hitler, como para que los estudiantes lo dijeran, él hace la seña. Se daban cuenta quién era. Ay, no tenemos Alguien saca la foto y lo viraliza. un recurso para utilizar y que te... Claro, lo viralizan, Sí, entonces te muestra que vienen todos los estudiantes, se manifiestan, a ella le dicen que le tiene que pedir el puesto, ¿no? O sea, que empieza a generar toda una bola, él tiene que sentarse con los estudiantes a pedir el con una cosa que nunca sucedió. Entonces, esto que decíamos de este panóptico, este gran hermano de las redes, que es como bien complejo de manejar desde lugares individuales, pero también desde lugares institucionales o organizacionales, ¿no? Soledad, Fío, y todo este tema de los colectivos, ustedes que además están dando servicios de recursos humanos para todas las Américas, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Sí, con eso estamos en plena transición de actividades. Bueno, Sole es la responsable de esa área, pero localmente, de hecho, estamos como iniciándonos de alguna manera en el tema. Incorporamos al equipo a un coordinador de diversidad e inclusión y ahora estamos como en una pre-etapa de análisis. De hecho, si no me equivoco, la semana que viene se cierra la primera encuesta, porque no es solo esto de querer ser inclusivos y incorporar todo esto, sino entender en qué situación estamos como organización, si estamos preparados para abrirnos de esa manera y asegurar que esa inclusión y esa diversidad sean reales. Entonces esta encuesta lo que busca es eso, es primero interpretar de manera anónima en qué situación estamos, qué es lo que tenemos de diversidad y de inclusión y equidad, y sobre todo ir como testeando determinados niveles o apertura para con esa información empezar a plantear un plan. Pero en eso, por lo menos en mi opinión personal, estamos como muy empezando. No sé, Sole, si compartís. Sí, estamos en la etapa bien de diagnóstico, de entender dónde estamos y a partir de ahí poder implementar, poder primero definir a dónde queremos llegar, segundo, tratar de entender qué tipo de acciones son necesarias para eso y también tener una mirada muy, muy honesta de dónde estamos y qué queremos hacer, hasta dónde, con esa mirada bien real de hasta dónde es posible. Y a nivel de las Américas, como Fío decía, estamos en plena transición
pero sí hay países que tienen un camino recorrido ya de años, por ejemplo Estados Unidos, que también tiene el tema de las distintas comunidades o colectivos mucho más fuerte en lo que es desde la mirada corporativa, años recorridos ya en esto. Ellos, por ejemplo, tienen en Estados Unidos mismo, tienen una persona que es un Chief Diversity Officer. Es un nivel ejecutivo totalmente dedicado Claro. a esto mismo. Y esto de también tener la mirada de la diversidad e inclusión, no como algo aislado, sino que esté atravesando todos los procesos, desde el vamos, desde las entrevistas, desde cómo se postean Los cómo se llamados. publican los llamados. Sí. Exacto. Después hay políticas muy fuertes de que, por ejemplo, en una entrevista tiene que estar un panel diverso, sí o sí. Y hay métricas, hay seguimiento, y somos una industria química que también, si determinadas métricas de diversidad no se cumplen, no se obtienen certificaciones químicas que a su vez condicionan lo que es el estatus de la compañía. Entonces, sin duda, Estados Unidos está en otro momento. Nosotros estamos intentando desde acá también cambiar a tener una mirada más de diversidad, equidad e inclusión. Sole, y este diagnóstico no abarca solo género, imagino, abarca en general. Todo. No, Abarca nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidades, abarca todo. Y una de las cosas que también, ¿por qué hacer este diagnóstico? Porque también entendemos que por respeto a todos, no es decir a partir de ahora somos inclusivos y traemos, por ejemplo, y me voy a un caso, a una persona trans y la sentamos en la mitad de los 800, porque si esa persona automáticamente es excluida, no estamos logrando ningún objetivo. Entonces, por eso también esa intención de conocernos y entender cuál es el proceso que tenemos que caminar para asegurar que esa inclusión sea real desde todo punto de vista. porque también hay que cuidar el proceso de esto mismo. Si pones de repente a una persona que representa algún colectivo y una inclusión real, la haces pasar muy mal a la persona y es peor todavía, es contraproducente. O si por otro lado los equipos no saben cómo gestionar o cómo dirigirse o cómo a una persona trans o a una persona con una discapacidad. Y es real esto, todos tenemos sesgos, todos tenemos Total. cosas que de repente no sabemos ni cómo llamarle. No, Entonces totalmente. ese camino de formación. O mismo un caso mucho más cercano o más básico, hoy nos está pasando que tenemos más de 70 personas viniendo de distintos países de la región a unirse a los equipos de Montevideo. Y hablando del No, remoto, mi no, amor. y lo que nos pasa es eso, es que mismo esa inclusión o cultural tampoco sea tan natural. Entonces, ¿cómo evitar de que sean silos dentro de la organización? Claro. ¿Cómo podemos también no solo onboardearlos o introducirlos a nuestra compañía, sino también introducirlos al país? Por ejemplo, tenemos un caso que una gerente nos decía, fui a pagar la factura y no pude pagar una factura en un hábitat porque era como algo insólito. Y son esas cosas que a veces ponemos los ejemplos de las colectividades más extremas o más distintas a nosotros, pero en eso que parecía como súper natural, hasta en eso integración de distintas culturas es un desafío y que lo dimos como obvio y ahora nos estamos encontrando en que hasta necesitamos desarrollar un programa para acompañar esos cambios también. Bueno, es que en realidad a veces tampoco nos tenemos que ir a colectivos, ¿no? A veces, yo siempre digo que yo soy de La Teja, con mucho orgullo, y claro, ir a estudiar a la Universidad Católica de La Teja no es muy común. Entonces, la gente del oeste ya era, ¿no? Y estamos hablando... Yo soy de la República Sayago. ¡Muy bien! La República. Así que República. Se llama República. Entonces, ya ahí nomás los del oeste, ¿no? O cómo hacemos nosotros en la universidad para en grado no generar esto de los becados y una diferencia con el resto, ¿no? O sea, la inclusión está, no hay que ser muy distinto tampoco, cualquier elemento te diferencia puede generar una, ¿no? Con la movilidad de trabajadores que hemos vivido en estos últimos años, ¿no?
el marco de muchas migraciones, Claro, nos pasa a veces que en el tema de la incorporación, ¿no? Del personal idóneo y uno, en un llamado, se te postulan trabajadores de otros países. Y cubanos, venezolanos, claro, mexicanos. y evaluar también con el líder, porque ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando el líder te dice, pero ¿te parece traer un cubano, un venezolano? Claro. Ya si lo pones en esos términos, lo mejor va a ser que no. Porque tenemos que trabajar otras cosas, pues si después le vamos a llamar el venezolano o peruano, entonces no va a estar bueno, claro. Sí, sorpresa, ¿Con quién sí. comiste? Hoy comí con el venezolano. No, es algo que no nos... Tiene nombre. Claro, Y todavía tiene tiene nombres raros. Y todavía tiene nombres raros. conversaciones que no tenemos que tener. Es peor, No tiene que pero estamos sorprender acostumbrados. Sí, sí, que incorporemos a personas de otros países. Si nos sorprende es porque antes tenemos que trabajar otras cosas, entonces no están dadas Sí, las exacto. condiciones para que la organización logre una buena adaptación. Sí, lo interesante es que hay que irse moviendo de alguna manera y qué Claro. podemos generar o qué actividades, ¿no? De tener este tipo de charlas también en la organización y empezando, ¿no? Sí. Porque también esto de que si no empezamos, está muy bien lo que dice la chilena, si traigo a alguien y todos lo van a aislar en un Es rincón, que no estamos acostumbrados tampoco. No tenemos una cultura de Claro. inmigrantes. También. Somos una cultura de emigrantes. sí, Bueno, pero en 2 años eso ya ha cambiado. bueno, Por eso, Claro, pero fue muy rápido. Pero digamos, hay como una adaptación natural. O sea, Sí, porque lo vas naturalizando. hay obviamente. tanto que, Sí. que el primer día decís, ay, hay un venezolano en el súper, hay 2 venezolanos, hay 3, y después bueno, me pasa vas esto, al médico y es claro. un venezolano Sí. o cubano. Tal me cual. pasa esto con que Entonces ya. los primeros van a ser ahí un poco de, ¿no? de patria, Sí. pero hasta dónde no tenemos que empezar a traer a algunas personas porque empezar a verlos también, Sí. las personas generales. Pero eso se trata de Pero eso- visibilizar, es también una forma. Claro, pero sin duda que es un desafío porque uno también los quiere ligar a uno de los primeros, ¿no? No quiere que Claro. los primeros lo pasen mal, tampoco. No sé si les parece para no... Supongo que tienen vida personal y quieren hacer algo, que vienen de noche, de diciembre, tienen fiestas, tienen comidas. Queríamos venir presencial a clase, Si conocernos. quieren, recorremos el edificio antes de irnos. Sí, por favor. Bueno, Sí. Está precioso. Los saludamos entonces nosotras. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Muchas El año que gracias. viene nos vemos. Ah, yo voy a mandar la foto al grupo. sí, y Jorge les va a hacer un video, porque tiene un muy buen celular, mientras vamos recorriendo. No, pero para la Editado. Mirá, editado, ahí va. ahí va, le va a ir mostrando lugares. Muchas gracias a todos. Que Chau, pasen chau. bien.